con las dimensiones que debe de serlo, como lo es el combate de corrales, que se libra un día como hoy, pero del año 1865. Para ello le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo, empezando por ahí, Carlos Bonjoros, historiador, investigador, miembro de la Academia Paraguaya de Historia, docente y gran promotor y gestor cultural, reconocido por varias organizaciones estatales y también no gubernamentales, y conocedor profundo de lo que es la historia militar, específicamente en el campo que más lo conocemos, porque él también maneja la guerra del Chaco. Decía que el más lo conocemos con la guerra contra la Triple Alianza. También el artista en los últimos tiempos nos estuvo deleitando en las redes con sus trabajos de aquellas edificaciones que lastimosamente ya no están. Y bueno, estamos hablando, repito, de un cierre de lujo para lo que es este ciclo de charla del mes de enero. Y bueno, aprender contigo, querido amigo Carlos, querido amigo Carly. Bienvenido a esta tu casa. No olvidé, él también fue presidente de la Asociación Cultural Mandoará y actual miembro de la comisión directiva. Y bueno, realmente un lujo que estés con nosotros, Carly, compartiendo tus conocimientos. Es todo tuyo el micrófono, amigo. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, muchas gracias también a las personas que se conectan. Gracias a Nieder, también un gran hacedor de hace tiempo ya de este ciclo de charlas online. Sin él, no sé qué íbamos a hacer, ¿verdad? Bueno, también el profe Blas también en su momento estuvo también trabajando y bueno, ahora estamos con Nieder y bueno, esta comisión directiva que se encuentra trabajando a full con varias actividades. Y bueno, hoy nos toca hablar del combate de corrales, que se cumple un aniversario más. En esta vez le vamos a traer un material inédito. Es la primera vez que estamos presentando este material con ilustraciones en base a mapas que pudimos realizar esto gracias a la apertura del archivo Rolón, ¿verdad? La familia Rolón Domínguez, que tiene el acervo del expresidente, el general Rolón, que fue un gran cultor de la historia militar y de la historia también política del Paraguay, también otros aspectos, que tiene un acervo tremendo, un hombre muy estudioso, que dejó un legado y hoy ese legado está resguardado y abierto a los investigadores por parte de la familia Rolón, ¿verdad? Donde yo pude acceder a un par de croquis que permitieron tener una idea ilustrativa sobre la batalla, o sea, el combate de corrales, porque en realidad no es batalla, es un combate que vamos a explicar después por qué. Y del que tanto se habla, porque en su momento el combate de corrales tuvo una repercusión bastante grande a nivel nacional porque fue explotado por la prensa de López y posteriormente fue explotado por la prensa nacionalista del Paraguay, pero prácticamente se ha hecho difícil entender un poco, así como otros episodios de la Guerra Grande, porque justamente nos falta ilustraciones, nos falta difusión de croquis, de mapas. Y en esta vez le traemos un material inédito que, bueno, vamos a presentarlo aquí en exclusividad por hoy, ¿verdad? Después vamos a ver otros medios para difundirlo. Y espero que nos ayude a todos a entender un poco cómo fue la dinámica, especialmente la dinámica del combate, que es a lo que apuntamos con este material. Y bueno, entonces ya nos vamos a introducir a este episodio de la Guerra Grande, ocurrido el 31 de enero de 1875, en el contexto de una etapa de transición entre lo que fue la campaña de Corrientes, la campaña ofensiva de Corrientes, y lo que va a terminar siendo la campaña del cuadrilátero, ¿verdad? O la campaña de Ñembucú, pero más conocida en ese momento como la del cuadrilátero, que va a ser el preludio
a la invasión del Paraguay por parte de las fuerzas de la Triple Alianza, que van a realizar una contraofensiva, o sea, un contraataque contra el Paraguay. Bueno, nos introducimos al contexto. En 1864, en los primeros meses de 1864, específicamente hacia abril, se produce la campaña de Corrientes, con la cual el mariscal López intenta socorrer al gobierno blanco del Uruguay, y con el único camino que sea posible de manera directa era pasando por territorio argentino. Por eso es que primero solicita al gobierno argentino para pasar primero por territorio neutral o territorio en disputa, que era la actual provincia de Misiones, y posteriormente por la provincia de Corrientes, que ya era un territorio reconocido por la Argentina. Y bueno, ante la negativa de Mitre de permitir el paso de las fuerzas paraguayas, entonces el Paraguay termina declarando la guerra a Argentina y haciendo efectivo ese paso por Corrientes, que primero se tenía que ocupar Corrientes para asegurar, y se produce la invasión de Corrientes tanto de la capital como o sea, por la zona del Paraná, como por la zona del litoral del río Uruguay. Lastimosamente para las armas paraguayas, esta campaña fue un éxito inicial. Recibió, o sea, primero fue algo bastante auspicioso, porque prácticamente sin oposición cayó la provincia de Corrientes. Pero cuando las fuerzas de la Triple Alianza, que ahí se conforma la Triple Alianza, porque ante el ataque a Argentina es que Argentina termina aliándose a Brasil, y con el Uruguay ya una vez también asegurada el triunfo de la fuerza revolucionaria del general Flores, el Uruguay también se embarca en una guerra contra el Paraguay, porque justamente Flores quería defender su gobierno, su nuevo gobierno, del Partido Colorado, contra las pretensiones paraguayas de volver a instalar al gobierno blanco. Y una vez que se reorganizaron, estas fuerzas lograron una superioridad numérica con la cual se pudo torcer la campaña de Corrientes, y hablando mal y pronto, terminó en un desastre para la causa paraguaya, porque ahí tenemos la imagen de la batalla de Riachuelo arriba, en la cual la flota paraguaya fue diezmada por la flota brasileña. La flota paraguaya, compuesta mayormente por buques mercantes, atacó a una división de las fuerzas brasileras, que era prácticamente la cuarta o quinta parte del total de la armada brasileña, y la fuerza paraguaya no pudo, ¿verdad? A pesar de hacer un derroche de valor y de bravura, no pudo y terminó diezmada. O sea, y el dominio del río Paraná prácticamente quedó a cargo de las fuerzas brasileñas, que igualmente después tuvieron que retirarse aguas abajo por el acoso de la artillería paraguaya, pero eso vamos a hablar más adelante, ya a mediados de año, cuando tratemos sobre la batalla de Riachuelo, del cual también estamos preparando un material inédito. Y bueno, con eso prácticamente quedó rifada la suerte de la campaña paraguaya sobre el río Paraná. Sobre el río Uruguay todavía seguía actuando una fuerza paraguaya aislada de cerca de 10.000 hombres, que tras las batallas de Yataí y la rendición uruguayana queda totalmente neutralizada, y con ello el Paraguay tiene que renunciar a esta campaña ofensiva por el sur. Entonces era inminente la ocupación de Corrientes nuevamente por las fuerzas argentinas y también por sus aliados brasileños, y al haberse demostrado desfavorable esta campaña, al mariscal López no le queda otra que retirar sus fuerzas hacia la zona de Humaitá, repasar el río Paraná a finales de 1864 y establecer una línea de resistencia ya en territorio nacional. Pero como López tenía un carácter muy ansioso, se produce prácticamente un mes en el cual no hay muchos enfrentamientos. Estamos ya hablando a finales entre diciembre del 1864 y enero de 1865. Entonces el mariscal
ansioso de buscarse una revancha ante lo que fue la desastrosa campaña de Corrientes, ordena que se realicen varias incursiones contra la costa de Corrientes desde Paraguay, específicamente desde Itapirú. Y se realizan una serie de incursiones menores que van a ser molestosas, especialmente para las fuerzas argentinas que se encontraban en esa zona. Y una de esas incursiones, una de las mayores incursiones, se da el 29 de enero de 1864. Van a cambiar. Se da en esta zona conocida como Corrales. Este es el fuerte de Itapirú, donde actualmente hay una base de la prefectura paraguaya. Y en esta zona está la localidad de Paso de Patria de Argentina, que es actualmente una localidad veraniega, o sea, por excelencia para la provincia de Corrientes. Y en esta zona estaba el puerto de Corrales, se llamaban Corrales porque en esta zona, donde hay zonas bastante anegadizas, porque corren dos arroyos, el arroyo San Juan y el arroyo Pehuajó, que recibe el nombre de una planta semiacuática, había unos corrales para ganado y para caballos y eso, entonces por eso que se llama Puerto de Corrales. Pero en esa época también al puerto, lo que conocemos como Puerto de Corrales, se llamaba también Puerto Aranda. Y es el nombre inicial que le van a dar los paraguayos a la zona del combate, pero con el tiempo va a trascender tanto en Argentina y en Paraguay el nombre de Corrales. También va a rivalizar Pehuajó. Pehuajó también va a ser el nombre del episodio, o sea, combate de Pehuajó va a ser también el otro nombre que se le va a dar, pero bueno, por lo menos en Paraguay más como Corrales. ¿Cómo era? Sí, este combate, o sea, este episodio ya va a ser en 1866, perdón. En 1865 es que justamente se produce la invasión y la campaña de Corrientes. Y en 1865 es que se transcurren todas estas batallas de Yataí y Riachuelo. Y bueno, ya Corrales va a ser a inicios de 1866. Bueno, las fuerzas paraguayas constantemente pasaban el río Paraná desde el puerto de Itapirú y realizaban incursiones en esta zona. Al norte, va a ser el noroeste de la provincia de Corrientes. Y como habíamos dicho, una de las últimas incursiones, una de las más molestosas, fue del 29 de enero de ese mismo año, y a lo que Mitre va a terminar, presidente Mitre y comandante presidente argentino y comandante de la Supremo de las Fuerzas de la Triple Alianza, va a estar bastante cansado, entonces va a ordenar a una sección de sus fuerzas a que realice una emboscada a las sucesivas incursiones paraguayas. Entonces se va a realizar un plan argentino de emboscar a las fuerzas paraguayas y eso va a ser ordenado al comandante Hornos y algo también que tenía un subordinado que va a ser el coronel Conesa. Entonces esta era la zona donde se realizaban constantemente las incursiones paraguayas. Las incursiones paraguayas van a estar y las fuerzas paraguayas van a estar pintadas en rojo. ¿Por qué? Porque elegimos esto por la casaca de los paraguayos. Normalmente en los planos y mapas militares se elige rojo para las fuerzas enemigas y azul para las fuerzas amigas. Pero como nosotros estamos por el deber de la ciencia histórica, no debemos contar, por más que somos paraguayos, debemos contar la historia como para que sea relatada para todos, y entonces tenemos que no podemos tomar partido, por más que estemos hablando de la historia de nuestro país, no podemos tomar partido. Entonces nosotros no podemos estar eligiendo, llamándole a las fuerzas amigas y enemigas. Lo que nosotros tenemos que intentar es entender el conflicto y bueno, para justamente no tener ese problema de confundir por la casaca, entonces elegimos los colores de acuerdo a la casaca
y la casaca de los paraguayos durante la guerra de la Triple Alianza era roja. Por eso vamos a elegir roja, y justamente las casacas de los argentinos en esa época era azul. Entonces vamos a elegir el color azul para las fuerzas argentinas y rojo para las fuerzas paraguayas, que son los dos países que van a estar involucrados en este hecho de armas. Bueno, ahí tenemos las fuerzas paraguayas, las fuerzas argentinas, la zona pantanosa y la zona boscosa. Prieto va a ser el comandante, el teniente Prieto va a ser el comandante de las fuerzas paraguayas. Y el plan del ejército argentino a finales de enero de 1866 va a ser el siguiente. O sea, el proyecto de emboscada llevado a cabo por Hornos y Conesa va a ser el siguiente. Ellos, como siempre, van a esperar que desde Itapirú haya una incursión paraguaya a la zona del arroyo Peguajó y el arroyo de San Juan. Ahí tenemos el plan argentino. Las fuerzas del general Hornos, que van a estar al sur del arroyo de San Juan, que van a ser el grueso de las fuerzas argentinas, más o menos entre 3.000 a 4.500 hombres. Hornos despacha a Conesa para que con una fuerza se oculte detrás de una isla de monte en espera de la incursión paraguaya. Ahí tenemos a las fuerzas de Conesa despachadas más al norte, hacia el norte del arroyo de San Juan, detrás de un monte. Y ahí Conesa va a esperar a las fuerzas paraguayas. Hornos se va a mantener expectante al sur del arroyo San Juan. Y van a enviar una fuerza de cebo, o sea, un señuelo, una fuerza que le invite a la fuerza paraguaya a perseguirla, o sea, a entablar combate o a perseguirla. Y va a ser una avanzada argentina prácticamente sobre la orilla o la margen izquierda del arroyo Peguajó. Y la incursión paraguaya, que debía realizarse como casi estaba pasando periódicamente. De esta forma, las fuerzas argentinas esperaban que, bueno, llegue la fuerza paraguaya, divise a la avanzada argentina, a la fuerza que está como cebo o como velo, y que la fuerza de avanzada, que era una fuerza bastante pequeña, atraiga a la fuerza paraguaya con una escaramuza y una falsa retirada. Mientras que Hornos y Conesa se mantienen expectantes. Entonces la idea del argentino es que la incursión paraguaya muerda el anzuelo y que avance hacia el sur, persiguiendo a la avanzada argentina o a la fuerza de señuelo argentina, y que más o menos a la altura del arroyo San Juan, las fuerzas de Conesa puedan cortarle la retirada a las fuerzas paraguayas y las fuerzas de Hornos hagan una tenaza, terminen de hacer una tenaza con la cual las fuerzas paraguayas queden neutralizadas, ¿verdad? Y bueno, esto era el plan, esto era lo que los argentinos esperaban que pase, ¿verdad? Y tenían todo preparado. Y estaban muy confiados en que esto iba a ser lo que iba a pasar, o esto iba a ser la culminación de la siguiente incursión paraguaya en la zona. Y ahí tenemos la incursión paraguaya se realiza y la fuerza invasora avanza hasta el arroyo San Juan, donde cae en una emboscada y es neutralizada. Y lo que en realidad pasó. Y acá estamos recreando un posible diálogo de Conesa, ¿verdad? Ya con un diálogo bastante actual. No pensé pasar por esto, ¿verdad? Porque ya estamos anticipando de que no le va a salir lo que a los argentinos lo que esperaban. Bueno, entonces ya nos vamos a lo que directamente pasó. Efectivamente, Hornos se encontraba en la zona al sur del arroyo San Juan, Conesa al norte del arroyo San Juan, detrás de la isla de Monte, donde se le había asignado, y claro, había una fuerza avanzada o una fuerza de señuelo que se encontraba al sur del arroyo Peguajó,
a la vista de cualquier posible incursión paraguaya. Y la incursión paraguaya se realiza con 200 hombres bajo el mando del teniente Prieto, que sale de Itapirú, desembarca en el puerto de Corrales y avanza sin oposición hasta el arroyo Peguajó, donde termina divisando la fuerza de Señuelo Argentina en esa zona, la cual, tras una pequeña refriega, se retira al sur del arroyo San Juan. Y esta es perseguida por las fuerzas del teniente Prieto, efectivamente. Volvemos a repetir. Y efectivamente, las fuerzas de Prieto avanzan hasta el arroyo San Juan. Hasta aquí ocurre el plan de los argentinos totalmente. O sea, como si fuese un reloj suizo, ocurre a la perfección lo que esperaban los argentinos, que terminaron reconfiados porque vieron que salía paso a paso lo que pasaba en su plan. Entonces van a terminar muy confiados los argentinos, especialmente la fuerza de Conesa, que estaba ahí al norte, y esta confianza les va a dar una mala jugada, ¿verdad? Porque vamos a ver qué es lo que van a hacer las fuerzas de Conesa, que se va a terminar delatando a sí mismo. ¿Cómo se va a terminar delatando a sí mismo la fuerza de Conesa? Porque al ver que se va cumpliendo todas las fases, o sea, las fases iniciales de su plan, van a empezar a dar vítores y hurras, con lo cual van a delatar su posición, porque las fuerzas paraguayas van a estar más o menos a unos 300 metros de las fuerzas de Conesa y van a escuchar estas hurras y cánticos que van a ser las fuerzas de Conesa, que ya se daban por triunfantes en esta acción. ¿Ya? Y ahí recreamos un poco los vítores que daban las fuerzas argentinas de Conesa y las fuerzas de Prieto, que en un principio escuchan eso y detectan la presencia de una fuerza enemiga, aparte de la fuerza de Seo, y dan de cuenta de que están más o menos cayendo en una emboscada. Entonces, rápidamente, sin dudar, Prieto ordena el repliegue de sus fuerzas hacia la zona del arroyo Peguajó. O sea, en un principio, Prieto intentó, o sea, organizar una defensa en esa zona porque pensando que ya no tenía tiempo, entonces ordena que se forme un cuadro, pero se da cuenta de que esa zona en donde estaba no era una zona adecuada para entablar una defensa, porque era un campo bastante abierto. Entonces dice, bueno, vamos a replegarnos, pero en orden, y si hace falta ir combatiendo mientras nos replegamos, pero tenemos que ir para atrás a buscar un sitio más adecuado para poder resistir. Y es lo que termina haciendo la fuerza de Prieto, que se retira hacia el norte y alcanza el arroyo Peguajó. Pero en ese entonces ya es perseguida y atacada por las fuerzas de Conesa, y que ya eran superiores a la fuerza paraguaya. Estamos hablando en este momento, estamos hablando de 200 soldados paraguayos contra una fuerza superior argentina, que superaba los 1000 hombres, ¿verdad? Pues se habla de 1500 hombres, otras fuentes hablan de 3000 soldados argentinos, otros hablan de 4500, pero lastimosamente no tenemos vamos a decir, la especificación si eso eran las fuerzas totales, incluyendo la de Hornos, o si eran solamente la sección de Conesa. Es muy probablemente que no hayan sido los 4500 o 3000 que se hayan mencionado, pero eso sí, las fuerzas de Conesa eran muy superiores en número a los 200 dirigidos por las fuerzas de Prieto. Entonces Prieto, que logra llegar al arroyo Peguajó, resiste en esta zona. Y las fuerzas argentinas de Conesa lo que van a intentar es hacer
como el paso del arroyo Peguajó era bastante difícil, ellos son conscientes de que los paraguayos no van a poder pasar rápidamente el arroyo Peguajó, entonces lo que intentan es hacer una maniobra de envolvimiento para evitar que Prieto pueda escapar. Y van a intentar por ambos flancos envolverle a Prieto. Y acá es donde va a haber la acción de 3 subtenientes paraguayos, Martínez, Ábalos y Fernández, que con pequeños grupos van a defender esos flancos, se van a plantar en esa zona y van a evitar que las fuerzas argentinas hagan esta tenaza envolviendo a las fuerzas paraguayas. Entonces va a ser abortado este intento de envolvimiento argentino. Pero estos 3 valientes y bravos subtenientes paraguayos, Martínez, Ábalos y Fernando, van a perecer cumpliendo su objetivo, dándole una posibilidad al resto de sus compatriotas de poder proseguir con el repliegue hacia la zona de Corrales. La fuerza paraguaya del teniente Prieto vuelven a retroceder hasta un bosque cercano al sitio de desembarco, donde siguen recibiendo el embate de las fuerzas argentinas. Y ahí vamos a ver cómo Prieto sigue retrocediendo, se ampara en una zona boscosa, muy cerca ya de la zona de donde desembarcó, pero siguen siendo hostigadas por las fuerzas de Conesa, que siguen teniendo una superioridad. Pero desde Itapirú llega un refuerzo de 200 hombres bajo el mando del teniente Saturnino Rivero. Bueno, ahora aquí me voy a corregir. Las fuerzas del teniente Prieto no eran de 200 hombres, eran de 400 hombres. Las fuerzas de Riveros que se le van a socorrer y que van a reforzarles van a ser las fuerzas de 200 hombres. Pero se habla que efectivamente son 400, o sea, las fuentes paraguayas dicen que eran 400 los paraguayos que se mantuvieron combatiendo. Y bueno, a Prieto le va a llegar un refuerzo de o sea, que va a significar un 50% de más de tropa. En este caso, del teniente Saturnino Riveros. Y con eso van a seguir resistiendo en esta zona las fuerzas de Corrales. Acá ya las fuerzas paraguayas van a lograr una ventaja gracias al terreno. El terreno era bastante fangoso y hay que recordar que las fuerzas argentinas iban calzadas, mientras que las fuerzas paraguayas, recordemos que iban descalzadas. Durante toda la guerra de la Alianza del soldado paraguayo iba descalzado, solamente los oficiales contaban con calzado. Y entre las ventajas que tenía esta disposición paraguaya de no tener calzados, o sea, que no era una ventaja siempre, o sea, era una desventaja a la larga en la mayoría de las ocasiones, porque por algo los ejércitos adoptaron calzados, o sea, por algo nosotros hasta hoy en día usamos más calzados que andar descalzos, pero en estos escenarios de suelo fangoso y de mucha agua, donde los calzados, en una época donde los calzados todavía no estaban bien desarrollados, va a ser una ventaja el andar descalzo. ¿Por qué? Porque el calzado, cuando uno mete toda la pierna en el fango, queda succionado, como que se produce un vacío al intentar sacar, y el calzado termina siendo una trampa que termina ralentizando el paso del soldado. Entonces al terminar volviéndose más lento, uno es mucho más, o sea, un blanco mucho más potencial a los tiradores, porque siempre la dificultad del tirador es el blanco en movimiento, y al quedar uno empantanado y tener poco tiempo para cubrirse o para correr o para caminar, o sea, para desplazarse, termina siendo un blanco mucho más fácil para los tiradores. Mientras que el que va descalzo tiene una movilidad mucho más rápida en estos escenarios. Por eso es que las fuerzas de Prieto
van a tener una ventaja en cuanto al terreno. Y se va a dar vuelta la tortilla, como así. Acá el que pensaba ser cazador va a terminar siendo cazado. O sea, el gato va a terminar siendo cazado por el ratón, ¿verdad? Que es lo que va a pasar en esta parte de la acción, donde inicialmente las fuerzas argentinas pensaban emboscar a las fuerzas paraguayas, pero van a terminar prácticamente siendo emboscadas, porque la fuerza paraguaya le va a atraer a las fuerzas argentinas al final a un escenario desfavorable para ellos. Y acá van a quedar empantanados las fuerzas de Conesa, que si bien eran superiores, pero van a terminar siendo un blanco fácil de las fuerzas de Prieto y Riveros, que van a tener un campo de tiro bastante favorable, ¿verdad? Con los soldados argentinos ralentizados por el fango. Después, las fuerzas paraguayas de Prieto y Riveros se repliegan hacia la costa, ya mucho más a la costa, porque para evitar nuevamente otras maniobras de flanqueamiento. Y siguen combatiendo a las fuerzas argentinas, que ya van sufriendo numerosas bajas, pero que siguen insistiendo en los ataques por todas las direcciones. Y acá el combate ya va a llegar, o sea, ya va a pasar las 5 horas, inclusive va a acercarse la noche, y las fuerzas argentinas van a lanzar varios embates que van a ser estériles y ocasionarnos muchísimas bajas. Y desde Itapirú llega otro refuerzo de 700 hombres bajo el mando del teniente coronel José Eduvigis Díaz, ¿verdad? Que todavía no era el jefe, el célebre jefe paraguayo que va a ser después. Pero a partir más o menos de Corrales es que va a aparecer el nombre de Díaz, y poco después ya en Manco Purutue, y eso va a empezar a ganar fama de intrépido Díaz, hasta volverse en el oficial preferido del mariscal López. Pero estas fuerzas de 700 hombres ya del teniente José Díaz ya van a dar un apoyo moral a las fuerzas de Prieto, porque ya van a llegar tarde, o sea, ya van a llegar en el momento en que las fuerzas argentinas ya van a desistir de sus ataques a causa de la gran cantidad de bajas. Pero van a ayudar a darle tranquilidad a las fuerzas de Prieto, que van a seguir permaneciendo en Corrales, van a pasar la noche ahí y van a seguir permaneciendo al día siguiente. Y ahí tenemos un resumen de lo que fue la acción del combate de Corrales, ¿verdad? Las fuerzas de Prieto, que inicialmente iban a caer en una emboscada, terminaron haciendo ellos la emboscada contra los argentinos. O sea, terminaron las fuerzas de Conesa siendo emboscadas. Y de manera, no fue algo planeado, sino que fue algo ahí que ocurrió en el momento, ¿verdad? Algo improvisado, pero a Prieto le salió la jugada como si fuese planeada, porque va a haber una tremenda diferencia en cuanto a bajas por parte entre paraguayos y argentinos. Las bajas paraguayas se calculan, según las fuentes paraguayas, 170 bajas paraguayas, de un total de 400 intervinientes. Entonces se dice más o menos serían más o menos algo así como el 45% serían bajas paraguayas, mientras que las bajas argentinas, algunas fuentes van a decir 1500 bajas y otras van a decir 900 bajas. Las fuerzas argentinas van a decir que los paraguayos van a tener 200 muertos y unos 500 heridos. Lastimosamente no podemos acceder a un material, vamos a decir, que pueda ser un informe oficial o algo así, sino que estos son bajas más bien contadas por cronistas de la época. Entonces tenemos una cierta cantidad, o sea, tenemos una disparidad a la hora de los números, y no podemos saber a ciencia cierta cuál fue el número exacto de bajas, pero por eso debemos mencionar todos los números con los que contamos. En cuanto a las conclusiones, Corrales es un combate, no es una batalla, porque no envolvió a una gran cantidad de combatientes.
Ese es uno de los puntos por los cuales se puede identificar si es batalla o combate. Para hacer batalla tiene que envolver a una gran cantidad de fuerzas, y sabemos que las fuerzas paraguayas eran de 400 hombres, una fuerza muy pequeña para lo que fue la guerra de la Triple Alianza, donde hubo hubo enfrentamientos con miles de combatientes en cada lado. Entonces, la dimensión del despliegue de tropas es muy pequeña en Corrales comparado a otras. Entonces, por eso es combate. Otro punto también determinante para definir si es combate o batalla es si era una acción que pueda ser decisiva en las siguientes, en lo que sería la causa o los proyectos tácticos, estratégicos y políticos en cuanto a la guerra. Y Corrales era una incursión que no tenía una importancia estratégica, o sea, no había ningún recurso logístico, material o humano que sea tan que esté en juego. Y tampoco fue un combate por ocupar una posición, ya que la expedición paraguaya tenía la naturaleza de una incursión. Que es una incursión? Es un ataque rápido que después que no incluye el dominio de un terreno o la ocupación de un terreno, sino que es un ataque relámpago que después debe terminar con el repliegue. Y entonces eso no le da un carácter decisivo a Corrales, por lo tanto no es una batalla. Y por otro lado también se habla de repente, el tercer punto para definir una batalla o un combate es lo complejo de las maniobras. Y si bien hay intentos de realizar envolvimiento por las fuerzas argentinas, las fuerzas paraguayas no realizaron ninguna maniobra muy complicada, y estos intentos de envolvimiento no fueron llevados a cabo por grandes porciones de tropas. Entonces definitivamente no termina siendo una batalla. Ahora, ¿por qué, si no fue una batalla decisiva, por qué Corrales tiene una repercusión muy grande en la historiografía paraguaya y en ese momento en la prensa paraguaya, la prensa paraguaya era oficial, o sea, era manejada por el gobierno? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que precedió al combate de Corrales fue la campaña de Corrientes, que terminó en un desastre para las fuerzas paraguayas. Entonces la moral paraguaya estaba, en cierta forma se puede entender que estaba bastante decaída, porque de tener un éxito inicial, termina en un repliegue por una serie de reveses bastante grandes. Se pierde una gran parte de la flota paraguaya, se pierden 10.000 hombres entre Yataí y Uruguayana, y entonces las fuerzas paraguayas prácticamente no pueden cumplir con su objetivo de llegar al Uruguay, y se tienen que pasar a dar una lucha de supervivencia en suelo paraguayo. Entonces la moral paraguaya no podía estar tan intacta o elevada en ese momento. Entonces este combate, que fue favorable a las armas paraguayas y que tuvo cierta envergadura, no tuvo la envergadura de una batalla, tuvo cierta envergadura y fue sorpresivo, o sea, fue una hazaña de los hombres de Prieto, y fue bastante intrépido. Entonces fue explotado por la prensa paraguaya como una forma de levantar la moral. Ahora, como habíamos dicho, no tuvo un peso determinante ni en la táctica ni en la estrategia, ni varió el curso de la guerra. Por eso es que no fue una batalla, pero sí fue caro el sentimiento paraguayo, porque significó, después de una serie de reveses, significó una primera victoria por parte del Paraguay, y por eso es que el mariscal López ordena que se instituya una medalla que en realidad fue la Cruz de Corrales, que unas 2 semanas después ya estaba instituida la Cruz de Corrales, que fue
que hasta hoy en día es una de las condecoraciones más raras que hay, porque justamente solamente se le proporcionó a unos 400 o más paraguayos, o sea, un número muy pequeño de paraguayos. Entonces el número de ejemplares de esta condecoración es el menor que hay entre todas las condecoraciones paraguayas, por eso es la más rara. Y bueno, en la anterior, esta imagen anterior es de un periódico argentino que también la prensa argentina, la prensa oficial argentina, o la que tiraba hacia la causa oficial, quiso hacer entender que Corrales fue una victoria argentina. Pero la prensa argentina, que era contraria justamente al gobierno de Mitre, hizo destacar esta victoria paraguaya y la gran mortandad de argentinos que hubo en la misma, justamente para poder atacar a la figura de Mitre. Y con esta ilustración con la cual me despido, esta es una ilustración del paraguayo Walter Bonifaci, que realizó una serie de ilustraciones en el centenario de la Guerra Grande, que fue más o menos entre la década de 1960 y 1970, y se publicó en un libro de ilustraciones llamado Rugido de Leones, que se repartieron a los oficiales de las Fuerzas Armadas Paraguayas y también a parte del público, ¿verdad? Y es también una rareza hoy en día entre los coleccionistas. Es de las pocas ilustraciones que hubo en esa época sobre la Guerra de la Triple Alianza, porque lastimosamente las artes paraguayas no cultivaron mucho lo que se conoce como el arte épico o el arte relacionado con la historia paraguaya. Entonces estos dibujos de Walter Bonifaci, que si bien no son muy finos, fueron en su momento un gran aporte, porque como dijimos, Bonifaci fue uno de los pocos artistas paraguayos que tocó temas relacionados a la Guerra Grande. Bueno, con esto me despido y espero que haya sido enriquecedor este material, que creo que con el tiempo vamos a ir agregándole más aspectos y más datos. Pero bueno, es lo que hoy tenemos, y bueno, me parece que hicimos un gran paso al poder ilustrar la dinámica del combate de la acción de Corrales. Muchas gracias. Sí. Carlos. Sí. Sí. Al ocupar Corrientes, las fuerzas de la Triple Alianza se asignaban zonas. O sea, no estaban todavía así todas juntas. Solamente se iban a juntar si iba a haber una gran operación. En este caso se dividieron ellos distintas zonas del territorio correntino, y justamente a esta zona le correspondía a la fuerza argentina. Yo sé que las fuerzas brasileñas, tanto la Armada como el grueso del ejército, estaban ahí en la ciudad de Corrientes, en Corrientes capital. También había otro contingente que estaba más hacia la zona donde hoy es Posadas. Estaba avanzando hacia esa zona, una fuerza brasileña de 10.000 hombres bajo el mando de Porto Alegre. Y lo que pasó, ¿por qué no le auxiliaron las fuerzas brasileñas? Porque esto se sucedió fue un combate de un día. Entonces sucedió todo de una manera tan rápida, entonces no se pudo pedir auxilio a las fuerzas brasileñas, que se encontraban bastante retiradas de esta zona. Por otro lado, las fuerzas argentinas, que estaban bastante confiadas en que su plan iba a salir, y entonces probablemente por eso no pidieron de entrada la ayuda de los brasileños, porque
al estar tan confiados, querían que sea un triunfo exclusivamente argentino, ¿verdad? Es parte del orgullo que tiene cada comandante, ¿verdad? Porque pasó también eso después a los brasileros mismos también en algunos pasajes de la guerra, especialmente en la zona de Piquiciri, van a intentar hacer ellos muchas operaciones por sí solos porque querían tener, o sea, el poder decir que solamente fueron las fuerzas brasileñas las que lograron tal o cual hazaña. Justamente lo que se menciona, Thompson y Centurión, ellos dicen que el mariscal López intentaba mantener entretenidas a sus tropas, porque justamente sabía de estos problemas morales que le daban los reveses, como el caso del revés de la campaña de Corrientes. Entonces, de una forma, dicen que López buscaba tenerle entretenida a su tropa con diversas acciones. Y aparte, dicen que también de repente era parte del ego de López, de que él quería también demostrarle a las fuerzas de la Triple Alianza de que él no les tenía miedo, ¿verdad? Entonces por eso enviaba pequeños contingentes contra grandes contingentes de la fuerza de la Triple Alianza, o sea, enviaba pequeños contingentes de los paraguayos, como decirle, los paraguayos valemos por muchos aliados. Y esas son o sea, esas son las motivaciones que podemos leer, especialmente en Centurión y Thompson, que son los autores que más relatan sobre este periodo. Los argentinos, al reclamar Misiones, ellos pretendían que Misiones sea una extensión de Corrientes. De hecho, cuando finalmente lograron quedarse con Misiones tras el final de la guerra, Misiones durante mucho tiempo estuvo subordinada a la provincia de Corrientes, o sea, fue parte de la provincia de Corrientes hasta que en algún momento, no sé si fue en la década del 20 o la década del 30 del siglo pasado, se emancipó y creó su propio territorio o provincia. Pero sí, fue parte de Corrientes después de la guerra, y los colonizadores argentinos de ese territorio eran mayormente correntinos. Sí, más que nada, y por sobre todo, Carlos, realmente espectacular el trabajo, muy ilustrativo y también desmitificando varias versiones que dentro de lo que es la historiografía y la revisión historiográfica debemos de hacer. Como mencionaste al principio, la difusión de la historia la debe de hacerse de la manera más objetiva posible. Y bueno, realmente, Carlos, era más que nada para agradecerte por esta charla. Y bueno, por supuesto, la fanpage y cualquier tipo de charla virtual siempre está abierta para todos tus trabajos. Y de mi parte, por lo menos, no sé ni si hay otra pregunta. Más que nada, un saludo, líder. Creo que la mejor colección de medallas creo que está en el Banco Central. Creo que hay alguna de Corrales. Creo que también hay alguna en el Museo del Ministerio de Defensa.
O sea, en esos dos museos, por lo menos en cuanto a de acceso público, todo tiempo, ¿verdad? Ahora, sé que hay en colecciones privadas, pero bueno, en cuanto a acceso, si es que hay, o sea, yo estoy casi seguro que en el Banco Central hay y creo que hay también en el museo, pero hay que entender que también al ser la más rara, es la más cara de todas las condecoraciones de la guerra y se han producido también muchas falsificaciones. Entonces hay que tener en cuenta también eso. Excelente, Carlos. Y bueno, ya cerrando y también para que esto sea un motivo de una siguiente charla que vamos a anunciar enseguida, de mi parte y en nombre de la Asociación Cultural Maldonada, Eduardo Ortiz Medel, el presidente, te dice muchísimas gracias, Carlos, por poder compartir tu trabajo y tu conocimiento y por supuesto, bienvenido siempre. Perfecto. Cuando gusten, estoy a las órdenes y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Neither